Gálatas 3:11. El final del versículo. El justo por la fe vivirá. Vamos a mirar en esta mañana la vida cristiana. En ese tema que traemos ya hace 3 domingos sobre la santidad, la vida cristiana. Amén. Nosotros vemos en las naciones que cada pueblo tiene una idiosincrasia, unas costumbres, un modelo de vida, algunas un tanto diferente a otras, pero hay otras que tienen una gran diferencia con otras naciones. Por ejemplo, usted ve los japoneses, los chinos, los orientales en general, tienen unas costumbres muy diferentes a los europeos, a los irlandeses, los franceses, españoles, etc. Los africanos tienen costumbres y una idiosincrasia muy diferente, por ejemplo, a los norteamericanos o a los canadienses. Cada pueblo tiene su distintivo, y cuando hay varios personas de esas naciones de pronto se ven en un lugar juntos, uno puede distinguir muy fácilmente al oriental, al americano, al europeo, por la forma de hablar, obviamente por el idioma, pero también por la forma de vestir o por la forma de comportarse. Usted ve, por ejemplo, los árabes, los musulmanes, cuando han hecho aquí cumbres en este país, que ellos, eso no importa dónde estén y quién los esté mirando, tienen ciertos horarios y se tiran al piso a orarle a su Dios, ¿cierto? Pero hay un pueblo que tiene que tener una vida diferente también, que marque la diferencia frente a cualquier nación de este mundo, y ese es el pueblo de Dios. Debe tener su idiosincrasia también, sus costumbres, su modelo de vida diferente, porque dice en Efesios capítulo 4, verso 18, nos dice que algunas personas, que diría yo la mayoría, viven ajenos a la vida de Dios. Mire lo que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese versículo nos está diciendo que hay una vida dentro de toda esta vida del mundo, que tienen, como dije hace un momento, cada nación su idiosincrasia y sus costumbres y sus ideas, pero hay un pueblo que tiene una vida que se llama, según la palabra de Dios, según Dios, se llama la vida de Dios. Y la vida de Dios es diferente a la de cualquier nación de este mundo, y contrasta notablemente con el resto de los pueblos, el pueblo de Dios. Amén. El justo, la Biblia llama justo a aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador por fe en su corazón, y ahora vive la vida de Dios. Amén. La Biblia lo llama así, el justo, y de ese dice, por la fe. No vive por la tradición de los pueblos, por la manera como la gente, por la economía de la gente. No, vive por la fe, por su Dios. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén, hermano. Hay una vida diferente. Dios lo muestra en su palabra. Es más, Dios ha dado en su palabra todos los parámetros para que este pueblo tenga esa vida diferente que dice la Biblia, la llama la Biblia, la vida de Dios. Precioso el Señor, hermano. Porque Dios es distinto.
Dios es distinto a todo el mundo, man. Amén. Es aparte, independiente del mundo, no necesita del mundo. Pero envió a su Hijo a morir a esta tierra por nuestros pecados y para hacer entresacar. Por eso la palabra iglesia es una palabra griega, que eclesia, que significa sacados de. Por eso es que Cristo usó esa palabra allá en Mateo. Le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Eclesia. Sacados de. Somos sacados del resto del mundo a formar y constituir un pueblo diferente, con la vida de Dios. Por eso, hermano, es de asombrarse, es triste, es lamentable que cada día la iglesia de Jesucristo en esta tierra se quiere parecer más y más al mundo. Eso es triste, hermano. Porque nosotros debemos, perdóname que lo diga de esta manera, debemos de empujar más a parecernos menos al mundo. A ser diferentes. Somos humanos y cometemos errores, sí, pero debemos de estar luchando contra esa naturaleza pecaminosa y humana y contra esos errores para parecernos cada vez más al pueblo de Dios, a la vida de Dios. A su nombre sea la gloria. Ese pueblo tiene que producir. El Espíritu Santo que nos fue dado produce en ese pueblo frutos, los produce, y eso es lo que hace que la vida de este pueblo sea diferente. Hebreos capítulo 5, verso 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos ahí que los debe producir el Espíritu Santo en cada uno donde el Espíritu Santo está. Porque desde el día que creíste, por eso es lo importante de que usted y yo aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el que no lo ha hecho, es importantísimo, indispensable y vital, si quiere pertenecer a la vida de Dios, que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque en ese momento, dice Efesios 1:13, desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo en nosotros produce esos frutos. Y eso es lo que nos hace diferentes. Porque el mundo no tiene amor, no tiene gozo, verdadero gozo, no tiene la verdadera paz, no tiene paciencia, no tiene benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Amén. Aleluya. Conceptos básicos. La vida cristiana es una vida de fe. Oiga bien, conceptos básicos. La vida cristiana es de fe, porque por fe andamos y no por vista, dice el apóstol Pablo. De fe y de libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece. Amén. ¿Quién permanece? El que se aleja del pecado, el que acepta a Cristo, el que recibe a Jesucristo como Salvador. Entonces dice que Cristo lo hace verdaderamente libre. Libre del pecado, para tener una vida de libertad, de fe y libertad. Amén. No de un
legalismo, ni de obras. No, hay una libertad donde usted no necesita esforzarse para no hacer lo malo. No es eso. No necesita. Debemos de buscar es producir esos frutos agradables a Dios. El cristiano que vive la vida de Dios quiere imitar a Cristo para agradar a Dios, y entonces el Espíritu Santo produce esos frutos, y ese hombre, esa mujer tiene verdadera libertad y vive por fe, y sin necesidad de hacer fuerza, ni de inyectarse nada, ni de ningún estratagema humana, produce el fruto y vive en santidad, es libre del pecado. Amén. La experiencia cristiana es de libertad personal del pecado y de la ley del pecado. Amén, hermano. Porque es una vida de consagración personal a Dios. Cuando uno entiende la palabra, cuando uno recibe, acepta la palabra y la voluntad, se somete a la voluntad de Dios, se da cuenta, hermano, que hay que agradar a Dios, que hay que consagrarse. Y así, producido por el Espíritu Santo, empieza a exhibir santidad, porque quiere imitar a Cristo. Por eso dice allá en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, lo mira y produce los frutos del Espíritu, sin coacción, sin que nadie lo esté obligando, sin que nadie le esté mandando a hacerlo. No, eso de natural. Así como una planta produce frutos. Te siembra una semilla de cualquiera que sea y la planta empieza a crecer y de sí misma da fruto. Amén. Así. Somos plantados en Cristo. Romanos capítulo 11 nos lo dice. Usted lo lee allá en su casa. Dice que las ramas originales fueron arrancadas, o sea, Israel, y vino el Señor y nosotros que éramos gentiles nos insertó. Amén, hermano. Se produce fruto. Entonces la primera, oiga bien, la primera razón para la santidad es agradar a Dios, no a los hombres. No es porque aquel me vea o no me vea. No, es porque Dios me ve y yo quiero agradarlo. Esa es la primera razón para mi vida. Debe ser así. Para la vida de santidad, de la vida divina de Dios, es porque quiero agradar a Dios. Por eso usted no ve que la gente dice, es que lo que pasa, usted lo obliga al pastor, le lavaron el cerebro. No, si fuera así, no podía pasar nada en nuestras vidas. A mí nadie me obliga, hermano. Bueno, ¿qué me obliga? La palabra. La palabra, yo quiero agradar a Dios, porque Él me compró con su propia sangre. Él se despojó de sus atributos, de su gloria, de su presencia de Dios allá en el cielo, y se vino a esta tierra y murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre. ¿Cómo me voy a quedar impávida ahí sin hacer nada, hermano? Yo quiero agradarlo y quiero vivir una vida como a Él le agrada, porque Él me compró. Ya no me pertenezco para hacer lo que me dé la gana, que eso es la que la gente cree que es libertad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y no nos pertenecemos para eso. Tenemos la manera de vivir la verdadera libertad. Amén, hermano. No nos pertenecemos a nosotros mismos ya, le pertenecemos a Él. Amén. Por eso es que cuando Pedro ve, el Señor lo llama, le dice, Pedro, venga, sígame. Y se vino Juan detrás. Y Pedro, carnal y humano, pues, Señor, ¿y este qué? Como lo llamaban a él solo,
Ya creyó pues que era especial o que era preferido, no sé. Señor, ¿y usted qué? Y el Señor le dijo, si yo quiero que Él quede hasta el final, ¿qué a ti? Lo que pasa es que el Señor es muy diplomático, muy santo, muy puro, muy, ¿cómo le dijéramos? Precioso es el Señor. Pero lo que el Señor le iba a haber dicho era, deje de ser metido. ¿A usted qué le importa? Amén. Pero el Señor dijo, si yo quiero que Él quede hasta el final, porque a Él no le gusta ofender a nadie, hermano. Cuando el Señor habla así fuertecito es porque nos ama y quiere sacarnos de un error, de un pecado, de algo. De resto el Señor es tierno, man, como la nodriza. Digo, si yo quiero que Él quede hasta el final, queda a ti, mijo. Sígueme tú. Yo lo llamé, sígame. Él verá que si nos sigue o no nos sigue. Qué bueno es el Señor, hermano. Cada cual, hermano. Le pertenecemos a Él, pero cada cual. Mire, 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No se puede meter cualquier cosa a ese templo, hermano, porque es del Espíritu Santo. Él es el dueño, ya usted no. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Sí ve? El Espíritu Santo está en nosotros. Preciosa presencia. No lo aburra, hermano, no lo saque. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mano, qué claridad. ¿Sí ve que la palabra no necesita que nadie la venga a interpretar aquí con ideas raras? Y es clara. Mire. Y no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Un precio alto, grande, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire. Comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es que nuestras mujeres, las hermanas aquí en la iglesia del Señor y en toda la iglesia universal, las verdaderas hijas de Dios que pertenecen, que viven la vida de Dios, honran a Dios y a la vez de paso honran a María con su forma de vestir, con su porte de pureza, de pulcritud, no exhibiendo, no mostrándose, porque con sus cuerpos, dice aquí muy clarito, debe glorificar a Dios. Y perdóneme, pero yo no me imagino a María por allá en las playas de Cartagena, de Santa Marta, con un vestido 2 piezas. María por allá. Yo no me la imagino. Como no me imagino a Jesús por ahí fumando. Vuestro cuerpo, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y mire 1 de Pedro 1:18. La razón, mire, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿A qué se está refiriendo la palabra ahí? Dígame, usted mismo, que no lo diga yo. Usted tiene la Biblia ahí y ha leído. Si no, lea. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vano? ¿A qué se refiere cuando dice vana manera de vivir? ¿A qué? Inútil, porque la palabra vano es inútil, inservible. Teníamos una manera de vivir vana, inútil, inservible. Fuimos rescatados de ella.
Ahora, ¿de quién recibimos esa vana manera de vivir? Dice, de vuestros padres. La tradición, la religión, la manera de vivir que se había implantado en este sistema, que ya dijimos, tenemos que ser diferentes a todos ellos. Fuimos rescatados. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con plata u oro. No, eso sería perecedero. Eso sería temporal, efímero. No, no fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Por eso en una ocasión estaba Juan el Bautista reunido allí con unas personas y allá viene Jesús y Juan Bautista mira y le dice a la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, no lo cubre, no lo suaviza, lo quita con su sangre preciosa. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Él es el Cordero de Dios que mandó Dios a morir en una cruz. ¿Usted por qué cree que murió Cristo en una cruz? Para limpiar nuestro pecado. Porque todos somos pecadores. Amén. A su nombre gloria. Entonces, no vivimos para nosotros mismos. ¿Para quién debemos vivir? Para Cristo. A su nombre gloria. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabado sea Dios. Precioso nuestro Señor, hermano. Murió, hermano, no fue cosa fácil. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Cristo fue allá al Getsemaní y le dijo: Padre, si es posible, si hay otra forma de salvar a la humanidad, pase de mí esta copa, o sea, pase de mí esta forma de morir y de salvar a la humanidad, porque era duro. Si hay otra forma. Pero luego le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, si no hay otra, aquí estoy. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió por nuestros pecados y resucitó para llevarnos a la vida eterna. Mire a ver si no vale la pena vivir la vida de Dios. Vale la pena, hermano. Vale la pena renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vale la pena decirle no al pecado. Vale la pena vivir como dice la palabra y agradar a Dios. Porque en esta tierra son 70, 80, 90 años, pero se muere. ¿Y cómo será la eternidad? No por 2 días, no por 5 años, no por 10, por los siglos de los siglos. ¿Dónde la quiere usted pasar? Amén. La otra meta de la santidad es la de comunicar a Cristo a los demás. Primero le comunicamos a los demás a Cristo con nuestro testimonio y luego con nuestras palabras. Comunicarle a Cristo a los demás. Debemos de atraer, de ganarnos a otros para Cristo, para Dios. Amén. Repito, por medio de nuestras vidas, nuestro testimonio y por la palabra de Dios, por la predicación.
Amén. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, uno va a experimentar que la vida cristiana de santidad es el mejor plan para nuestras vidas en esta tierra. Nos beneficiará ahora y en la eternidad. Amén, hermano. Conceptos básicos. La fe y las obras. Para que podamos vivir para Dios, debemos comprender primeramente que somos salvos por la fe y no por obras. Mire bien, mire, la fe es para salvación, para salvación. Las obras son por salvación. Las obras vienen porque fuimos salvos, no son para salvarnos, son el resultado. Una persona salva, ya dijimos, produce unos frutos que muestran y lo llevan a hacer todas aquellas obras porque es salvo. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Por las obras no hay salvación, no hay justificación. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por las obras de la ley, por la carne, por las obras de lo que uno cree, que caminando yo no sé hasta dónde, de rodillas, a pie y después de rodillas entrar a un templo y que tal, eso no salva a nadie, a nadie. Efesios 2, 8 y 9, mire cómo es que es, mire, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, entonces uno podía decir que tenía derecho de ir al cielo. Ah, no, Señor, es que yo viví bien, yo hice, y por eso vengo aquí, permiso Pedro, yo voy a entrar. No, Señor, para que nadie se gloríe. En cambio, por gracia, por medio de la fe, entonces la gloria es para Dios, porque Él nos compró. A su nombre gloria. La fe nos conduce al arrepentimiento. La fe verdadera nos obliga a obedecer la palabra. La fe nos obliga a obedecer la palabra de Dios. Nos conduce al bautismo en aguas, porque queremos obedecer, dar pasos de obediencia. Y entonces viene el Señor y nos bautiza con su Espíritu Santo, con su poder. Y así puede uno vivir la vida de Dios. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, no hay sino esas dos opciones. Cree, será salvo. No cree, será condenado. Así. No, que es que yo creo, que yo pienso. Aquí no le interesa a la palabra ni a Dios lo que uno piense o cree, hermano. Lo que los filósofos crean o piensen, lo que los científicos crean o piensen. No, al Señor no le interesa eso. Los darwinianos y los amantes de la teoría de la evolución de las especies, que se queden con esas especies. Dios dice, ¿cree o no cree? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya. Amén. Juan capítulo 7, verso 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué buena la palabra, clara, directa, específica, no deja ambigüedades, dudas. Porque yo puedo creer en Cristo porque se me apareció en la olla, como dicen por ahí. Ah, no, es que se me apareció en un árbol.
Yo creo en Dios, yo sé que Él existe. Hombre, ¿quién no cree eso? Los necios son los únicos que no. Pero es que no es suficiente, hay que creer. El creer de la Biblia es un creer activo. Es un creer que obra para salvación, que acepta, que recibe, que se mueve en dirección al cielo. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la gente. Ríos de agua viva correrán de su interior. Mire que ahí está el Espíritu Santo, porque el verso 39 dice: y dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque es que Dios sabe que nosotros sin Él no somos capaces. El hombre sin Cristo no es capaz de agradar a Dios, no es capaz de apartarse del pecado, no es capaz de empezar a vivir como a Dios le agrada. Sin Cristo, sin su Espíritu, no somos capaces. Entonces, por eso, el que cree en mí, como dice la palabra, miren que ese es un requisito. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Alabado sea Dios, hermano. Aleluya, qué bueno. Entonces, obedecemos la palabra de Dios porque creemos que es la verdad, que es buena para nosotros. Amén, hermano. La palabra de Dios es buena para nosotros. Buena es esta palabra, dijo Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aún el mismo Elí, oiga, Elí que estaba siendo enjuiciado por la palabra, cuando Samuel le cuenta, dice: buena la palabra de Jehová, hágase conforme a lo que él dice. Y lo estaban enjuiciando. Que la palabra de Dios es buena, hermano. Buena. A su nombre gloria. Es buena y por eso queremos obedecerla. Amén. No seguimos la santidad a fin de ganar nuestra salvación. No, la salvación no la gana nadie, hermano. La salvación no es un premio. Entienda eso. La salvación no es un premio, es una dádiva, es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cambio, la paga, la paga del pecado es muerte, condenación, perdición eterna. Amén. Entonces no seguimos la palabra para ganar la salvación, el favor de Dios. Por eso es que la gente, mire, por eso es que la gente cuando alguien le da algo, cuando alguien le hace un favor o le da algo, entonces dice: Dios le pague. Dios le pague. Dios tiene que pagarnos a nosotros algo. No, nosotros le tenemos que pagar a Él. Entonces, ¿cómo se dice? Dios le bendiga. Que Dios lo siga bendiciendo bastante por eso que me regaló. Pues que Dios le pague. ¡Ja! Amén. ¿Es por qué? Porque no entienden, no han leído la palabra. Ignoran la palabra. Por eso dice ajenos. Ya lo leímos en Efesios 4:18. Montón de gente que dice la Biblia viven ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran la palabra. ¿Y por qué la ignoran? Por la dureza de su corazón. Por eso ya no van a llegar al Señor. Es que yo no tuve tiempo de leer la palabra. No, ¿cómo me va a decir eso usted aquí, mi hijo mío? No, Señor, usted no, está equivocado. Usted no la leyó por la dureza de su corazón, porque usted creía que se la sabía todas, y cuando iban los hijos míos allá a predicarle y a hablar, usted no venga con esas cosas que aquí que yo no. Bueno, entonces lleve mi hijo. Amén. Así es de sencillo. Amén. Entonces no es por hacerle un favor a Dios o porque queremos ganar salvación. No es por eso. No podemos hacernos santos a nosotros mismos, no.
Es que mire, santo es, este micrófono estaba por allá con un montón de micrófonos en un almacén, ¿sí o no? Así como cualquier silla de esas, cualquier cosa, pero fuimos por allá y lo compramos y lo pusimos aparte, lo separamos para el servicio a Dios. Venga para acá, usted va a estar aquí en la casa de Dios para el servicio de Dios. Usted no puede llevar el micrófono para un baile mundano, comete sacrilegio. Fue separado, eso es santidad. Entonces nosotros no nos podemos santificar o separar a sí mismos, no, es Dios quien nos sacó. Ya les dije, la palabra eclesia, sacados de Él, nos separó, nos apartó, nos puso aquí en un lugar distinto para que vivamos la vida de Dios. A su nombre sea la gloria. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra salvación depende totalmente, oiga bien la palabra, totalmente de nuestra relación con Cristo. Con Cristo para el cielo, sin Cristo para el infierno. Amén. Aleluya. Pero repito, no somos salvos por obras. No somos salvos por medio de nuestras obras. Pero la fe nos motivará a hacer ciertas cosas que a Dios le agradan. Habrá una manifestación exterior de lo que hay dentro de nosotros. Porque es que no puede, imposible, hermano, uno que tenga el Espíritu Santo, que dice que lo recibió, que aceptó a Cristo, que entró el Espíritu, que es santo, de hecho se llama el Espíritu Santo, y que va a seguir igual. No, eso no puede, eso no encaja. Amén, hermano. Tiene que haber un cambio, como dice el coro, un cambio cuando a Cristo conocí. Hay una manifestación exterior de lo que hay dentro, como dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Todos nosotros, ¿por qué nos ponemos esta ropa? ¿Por qué compramos esto así? ¿Por qué este de tal color? ¿Por qué aquello así de esta forma? Porque es lo que nos gusta. Está reflejando lo que somos. Está reflejando nuestros gustos. Amén. Si a usted le gusta esas falditas que son como una bota de pantalón, que una falda, pero es una sola bota de pantalón, así. Eso está en el corazón. Eso se ve afuera. Amén. Entonces lo que está dentro producirá ciertas cosas externas, pero que van en la dirección de agradar a Dios. Amén. Si no es así, mire Santiago 2:17 lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, esas obras que a Dios le agradan, dice, es muerta. Santiago 2:17, mire. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que demostramos fe en Dios y en su palabra por medio de nuestras acciones y nuestra vida diaria. Por eso habla de la vida de Dios. Porque es que lo que hacemos, lo que hablamos, cómo vestimos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, está reflejando lo que hay dentro. Amén, hermano. Esa fe que hay dentro, no falta sino, perdónenme que sea un poquito como satírico o no sé, pero la gente que cree que venimos del mono, del mico, yo no sé por qué no andan así todavía como los micos y todavía tendríamos cola. Qué raro, no se perdió la cola. Ay, pero es que eso, es absurdo, man.
Amén. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Confirma la fe con la manera que vive, cómo hace, cómo actúa, cómo habla, con quién se conduce. Amén, hermano. Pablo le escribió a Tito en el capítulo 3, verso 8, dice que los que creen en Dios, mire, Tito 3:8, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tremendo, man. Amén. Entonces somos libres del pecado, mira, la verdadera libertad. Somos libres del pecado para hacer la voluntad de Dios y para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Amén. Victoriosa. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice Romanos, porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Victoriosa. Esa es la verdadera libertad cristiana. No se puede usar esa libertad verdadera para participar en actividades carnales y cubrirnos con la vida cristiana. Amén. Para tener un carácter que sirve de tropiezo a los demás. No, es que yo no podemos escudarnos. Gálatas 5:13. Mire, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Oiga bien, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Amén. Mire bien, porque hay gente que no, yo soy libre y hacen unas cosas, hermano, y a veces hasta con los hermanos de la misma congregación, que son libres. ¿Qué libertad es esa tan rara? Amén. La libertad que habla la palabra es que somos libres del dominio del pecado y de la debilidad de la carne para servirle a Dios. Eso es lo que Cristo logró, porque nosotros estábamos esclavos de eso. Mire, Romanos capítulo 8. Aleluya. Mire Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Mire, mira que eso es lo que Cristo logró. Mire, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, primero era imposible. Lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, éramos débiles y somos débiles por la carne. ¿Qué pasó? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, lo envió igualito a nosotros. Amén. La Biblia dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno según nuestra semejanza, tentado en todo, pero sin pecado. Por eso envió el Señor aquí a la tierra, igual, de carne y hueso, por culpa del pecado que nos mantenía ahí apretado y no se puede, uno iba a levantar la cabeza y no deja. ¿Para dónde va usted? Ahí atado. Entonces dice que lo envió, dice, condenó al pecado en la carne, lo condenó, Cristo lo ató ahí. Quieto, el que se va a quedar quieto es usted, le dijo Cristo. Aleluya, precioso. Colosenses 2 dice que Él despojó a los principados y a las potestades. Cristo en la cruz derrotó al diablo. Para nosotros, hermanos, para que tuviéramos libertad, condenó el pecado.
qué? Verso 4. ¿Para qué lo condenó? Mire, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces depende de usted y de mí si queremos tener esa libertad. ¿En qué depende? Mire a ver si anda conforme a la carne o mire a ver si anda conforme al Espíritu. En otras palabras, mire a ver si sigue viviendo la vida del mundo o ahora quiere vivir la vida de Dios. Amén. O sea, el asunto en este momento, hermano, es a quién dedica usted su vida cristiana. ¿A qué se va a dedicar en su vida y a quién se la va a dedicar? Amén. De eso depende, porque miren, sigamos en Romanos, en el versículo 5, miren, 8:5, miren. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hay que andar en el Espíritu, hermano, a lo que dice la palabra. ¿Y usted por qué hace? Porque la Biblia dice. ¿Y usted por qué no hace? Porque la Biblia dice. ¿Usted por qué se pone? Porque la Biblia dice. ¿Usted por qué no se pone? Porque la Biblia dice. ¿Y usted por qué va? Porque la Biblia dice. ¿Y usted por qué viene? Porque la Biblia dice. Escrito está. Lea los evangelios. Usted lo ha leído, me imagino. Lea en la palabra que por todas partes dice, porque escrito está. El mismo Señor Jesucristo decía, escrito está. Y otras veces decía, bien escribió Moisés allá, bien escribió el profeta Isaías, bien dijo fulano, citando la palabra al mismo diablo cuando vino y le dijo, si eres hijo de Dios, lo puso en duda, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Salió con argumentos propios o personales? No, le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y volvió el diablo a arremeter contra él y le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Escrito, la palabra. Amén. La palabra, hermano. Ahora, la obra del Espíritu. Esa vida de Dios necesita la obra del Espíritu. El Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Somos llenos, ya dijimos en Efesios 1:13, desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque eso nos incluye, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13, porque por un espíritu, mírelo, espíritu con mayúscula. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Eso hace que seamos incluidos en la familia de Dios. Somos adoptados por adopción. Porque la gente dice, ay, es que todos somos hijos de Dios. Y tienen razón, todos somos hijos de Dios. Con una pequeña, si se puede decir pequeña, diferencia, que los de allá son hijos por creación y nosotros somos hijos por adopción. Pero es que Pablo dice, por el cual clamamos Abba
Padre. Aleluya, aleluya, amén, aleluya. Todos somos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, siervos, libres, todos hemos bebido el mismo espíritu y somos adoptados en la familia de Dios. Romanos 8:15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, ¿no? Adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí nota la diferencia? ¿Sí ve la diferencia, hermano? Tiene que verla. De eso dependerá su vida. Amén. Dicho de otra manera, el Espíritu nos da una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es nada más que el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Amén. Una cosa es el Espíritu con nosotros y otra cosa es el Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu está allá afuera con la gente. ¿En qué sentido? Tocando, llamando, oiga, redarguyendo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, hablando, tratando, bregando a que la gente venga. Porque cuando vengan, entonces el Espíritu ya no solamente estará con, sino en. Os conviene que yo me vaya, dijo Cristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y cuando me fuere, os lo enviaré al Padre, y estará con vosotros y en vosotros. A su nombre gloria, hermano. La nueva naturaleza del Espíritu. Amén. Aleluya. Ya lo leímos, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, hermano, miren bien lo que dice ahí enseguida. Miren: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No se engañe. Amén. Si de pronto se da cuenta que no tiene el Espíritu de Cristo, búsquelo. Dígale: Señor, como David. David tenía el Espíritu de Cristo, pero recuerda que una vez pecó con Betsabé y se fue a llorarle al Señor y decía: límpiame, lávame más y más de mi maldad, su espíritu noble me sustente. Y hay un versículo ahí en el Salmo 51 que le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Estamos muertos, hermanos, sin el Espíritu. No podemos vivir sin el Espíritu, hermano. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice aquí en Colosenses 1:27? A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, si no está el Espíritu de Cristo en nosotros, no hay gloria. No hay gloria, man. Amén. Además, en esta vida cristiana tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo equivale a Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pero el que tiene la mente de Cristo va a querer
vivir como Cristo y para Cristo. Amén, hermano. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Hay que permitir eso, hay que buscar eso. Renunciar a lo que haya que renunciar, cambiar lo que haya que cambiar. Se trata del alma, se trata de Cristo. Amén. Y el Espíritu de Dios nos hace conforme, o nos quiere hacer conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Miren, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Qué buena la vida de Dios, hermano. Podemos vivir vidas santas si dejamos que la mente, la personalidad y la voluntad de Jesucristo tome el lugar de nuestra mente, de nuestra personalidad y de nuestra voluntad. Solo así podemos vivir vidas santas. Amén, hermano. Por eso es que Él vino a vivir aquí 30 años, aproximadamente. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Porque ejemplo os he dado, dijo el Señor, para que sigáis mis pisadas. Amén. Primera de Pedro 2:21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Aleluya. Amén. Entonces la vida de Cristo, la vida de Dios, si nosotros abrimos el corazón y nos ponemos en esta tarea, digámoslo así, a que produzca el Espíritu en nosotros los frutos, podemos vivir la vida de Dios. Amén. Esos frutos preciosos que vamos a enumerarlos solo de paso. Amor. El amor es el elemento más básico de la vida cristiana y es la única motivación aceptable para servir a Dios. Si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Si amamos al mundo, no amamos a Dios. El amor es la mejor prueba del cristiano verdadero. El amor hacia los demás elimina los celos, la disensión, el chisme, la murmuración, la amargura. Todo eso lo elimina. El amor hacia Dios eliminará la mundanalidad y la rebelión. Entre más nos acerquemos a Dios, más amor tendremos. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El gozo también se recibe gozo del Espíritu Santo. Romanos 14:17. El que que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Nuestra experiencia con Dios es de gozo inefable y glorificado, dice Pedro, capítulo 1, verso 8 de su primera epístola. Al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Este gozo del Señor no es el gozo que el mundo da, porque no depende de las circunstancias. Sin considerar circunstancias externas, podemos regocijarnos siempre en nuestra salvación y en el Dios de nuestra salvación. Lucas 10:20. Mas no os gocéis por esto,
que los espíritus se os sujeten. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Habacuc capítulo 3 verso 17. Vea que no es por las circunstancias. Mire, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mentira la obra del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vea, que falte lo que falte, pero mire lo que dice el verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. El gozo es un arma que podemos usar y es una fuente de fuerza en tiempos de prueba. Cuando el desánimo viene, podemos disponernos del gozo del Espíritu y recibir fortaleza. Nehemías capítulo 8 verso 10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Santiago 1:2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Isaías 12:3: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Aleluya. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Salmo 16:11: me mostrará la senda de la vida, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la paz que acerca de la cual el mundo no sabe nada. Todos los días dicen de paz y paz y paz y paz, pero esa paz, ¿cuál será? Romanos 14:17 nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, volvemos, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Filipenses 4:7: y la paz de Dios, bendito su nombre para siempre, hermano, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. No importa lo que suceda, tendremos la paz de Dios en nosotros, dijo el Señor. Mire, Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Y esa paz nos lleva a vivir en paz con los demás. Hebreos 12:14: seguid la paz con todos. Amén. Romanos 12:18: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, los que hacen las paces, los que buscan la paz, los que traen la paz. Amén. A su nombre gloria, hermano. Paciencia. Paciencia. Lucas 21:19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hebreos 10:36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Producimos frutos de paciencia. Lucas 8:15: mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Amén. Gloria a Dios. Benignidad. Ser benigno significa ser cortés, de buenos modales, bondadoso, paciente y sereno, no duro ni violento. Bondad. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y Él ha derramado su amor, nos hace buenos. Amén. Cualquier cosa buena que tenemos
proviene de Él. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír. Aleluya. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere fe? Oiga, lea, medite, estudie la palabra de Dios. Y esa palabra producirá fe en su corazón. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mansedumbre. Ser manso significa apacible, no dispuesto a la ira ni al resentimiento. Mateo 11:29, el Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Nos lo impuso el Señor. ¿Para qué le vamos a echar la culpa a los demás? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, máximo ejemplo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiere descanso para su alma? Sea manso y humilde. Templanza. Templanza. Esto abarca el dominio propio y la moderación. Cualquier placer puede llegar a ser dañino si es llevado a un exceso. Cualquier cosa buena puede ser arruinada si se lleva a un extremo. Tener disciplina y dominio propio es templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, templanza. Entonces, como cristianos, hacemos cosas porque queremos agradar a Dios. El Espíritu Santo produce estos frutos. Amén. No porque alguien nos va a obligar a hacer cosas buenas. Significa tener cualidades como Cristo, producir el fruto del Espíritu, usar el poder del Espíritu y ser libres de la esclavitud del pecado. La vida de Dios, hermano, la vida cristiana. Amén. Dígale al Señor que le ayude.